Perspectivas, el canal de noticias donde la actualidad cobra vida, con Leonel Paredes y Martín Picón. La complejidad de la política, las decisiones económicas y las dinámicas internacionales para entender cómo afectan a nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos nuevamente en Perspectivas Noticias. Y hoy, bueno, Martín, un gusto nuevamente saludarte. Hoy tenemos un invitado de recontra lujo, Martín. Sí, tenemos al expresidente interino de la República de Venezuela, al ingeniero Juan Guaidó. Un gusto saludarlo, ingeniero. Saludos, muchas gracias por la invitación a conversar. Muchas gracias, Juan. Está bien, ¿no? Dicho expresidente interino, más que nada le preguntamos por la formalidad, más que nada. Sí, es una forma de decirlo. En el caso de Venezuela hoy es un proceso que continúa. La búsqueda no solamente de democracia, sino el respeto a nuestra constitución. Así que, y además en este momento, lamentablemente, en el exilio por la persecución de la dictadura. Así que parte del rol también es elevar la voz de los venezolanos. Perfecto. Juan, justamente le quería consultar eso, cómo está viviendo de la parte personal, ¿no? El exilio es una cosa, desde ya que en la Argentina se ha vivido durante toda la dictadura, es una de las características, ¿no? Miren, lo personal es muy duro el exilio, porque te desarraiga, tiene que ver con temas incluso de identidad, con temas legales, de papeleo, pero también lo más duro es la lejanía de tu causa, de tu amor, en definitiva, que no solamente es mi país en este caso, sino también la causa a la que hemos dedicado nuestra vida, que es la democracia, que es buscar la libertad de nuestra gente, para vivir mejor, para quedarnos en nuestra tierra. Ustedes en Argentina han visto a miles de venezolanos, seguramente ya conocen a muchos, han conversado con ellos de lo que pasa en Venezuela, de sus motivaciones para emigrar. En mi caso no es distinto, pero con el adicional de que siento una responsabilidad, por supuesto, y la tengo, de lo que pasa en Venezuela, de la tarea pendiente que tenemos en nuestro país. Realmente un tema, Martín, mi familia logró salir también del país, incluso muchos de ellos antes que yo, por persecución, por amenazas de cárcel. Uno de ellos, mi tío, que estuvo incluso preso en cárcel militar en Venezuela. Así que también me ha dado la oportunidad de abrazar de nuevo a mi familia. Cosa que le pasa, Fue por cierto. torturado, ¿verdad? Estaba Sí, diciendo... no solamente eso, sino que en la celda de al lado estaba mi asistente, Demóstenes Quijada, durante incluso más tiempo que mi tío, colgado por los brazos, y él escuchaba los gritos incluso de Demóstenes. En la celda de al lado, Marín Chaparro, por ejemplo, militar también, torturado, que si bien no tenía vinculación conmigo, es parte de lo que, por cierto, hace unos días denunció la Misión Independiente de Verificación de Delitos de Lesa Humanidad en Venezuela de la ONU, que continúa en este momento, mientras estamos conversando. El abogado de un estudiante, por cierto, denunciaba que había perdido la visión en un ojo por las torturas del último mes. Atención con esto. Entonces, bueno, se vive de manera muy humana el exilio en este momento para los venezolanos, con de alguna manera la diferencia de que somos muchos, somos ya casi 8 millones de venezolanos, por lo cual en cada esquina, en cada cuadra, me encuentro un compatriota, me encuentro un amigo, me encuentro un argentino, por cierto, me encuentro un colombiano, me encuentro un nicaragüense, que saben de lo que pasa en Venezuela y que nos extienden la mano amiga y un abrazo de apoyo y solidaridad. Juan, la verdad que es impactante lo que cuenta y usted sabe que nosotros también acá en Argentina está lleno de venezolanos y lo loco que cuando uno se pone a hablar con ellos, todos quieren regresar. O sea, parece que es un exilio permanente. En cambio, a ver, nosotros, el argentino capaz está acostumbrado a irse del país siempre por la situación económica y los vaivenes económicos y bueno, ya se instala afuera, pero vuelve de visita. Pero aquí lo que me impactó muchísimo es que todos parece que es un tránsito solamente, que están confiados que pronto van a regresar. Y justamente esto de regresar, le quería preguntar, ¿es así que en Venezuela mejoró un poco la economía, la inflación, bajó, así lo que dice Maduro, por cierto? Por eso me gustaría preguntárselo obviamente a usted. Mira, la respuesta a eso está hoy, por cierto, en la frontera sur de los Estados Unidos, cuando casi 10.000 personas intentan cruzar caminando la frontera. Como tú lo decías, nadie hace eso por gusto. En el caso venezolano es por profunda necesidad.
nos vemos forzados, en mi caso por persecución política y el de muchos otros, el de miles, por esa razón o por sentir incluso algunos de los que han sido torturados, perseguidos, amenazados, extorsionados, miedos del aparato del Estado, pero muchos por simplemente no tener que comer. Mira, caminar miles de kilómetros, miles, atravesar una selva que puedo asemejar al infierno en la tierra, sin duda alguna, en este momento, no solamente por lo denso y las condiciones geográficas y topológicas del terreno, sino evidentemente por lo que representan la trata de personas, lo que significa dejar todo atrás, lo que significa la incertidumbre de caminar país tras país sin saber el marco legal que te vas a enfrentar en cada uno de ellos, el ver tu identidad en riesgo. Usted se refiere al Darién, ¿no? Me imagino, ¿no? A la selva del Darién, que es un drama sin precedentes en el caso de América Latina. Entonces, mira, cuando tú lo haces de manera forzada, lo primero que quieres es regresar a tu país, a tu familiaridad, a tu cotidianidad de una manera. La tragedia en Venezuela es que la cotidianidad se convirtió en una emergencia. Es decir, tener electricidad, energía eléctrica en tu casa, agua, internet, transporte público, salud pública. Mira, eso es una urgencia hoy, no es cotidiano. Entonces, te ves forzado a salir. Y por eso tantos venezolanos queremos regresar a un mejor país. Atención con esto, que aquí no está la diferencia. En la expectativa de cambio, de derrotar a una dictadura, de recuperar la estabilidad que genera la democracia, el progreso posible que genera la libertad. Entonces, ahí está la clave para los venezolanos. ¿Usted sigue teniendo familia en Venezuela o pudo exiliar a toda su familia completa? Me queda familia en Venezuela. De hecho, uno de mis tíos que estaba conmigo hasta hace poco, él murió en Venezuela, producto del COVID. Durante la pandemia había superado 3 cánceres y el COVID, bueno, ustedes saben bien lo que significó para todos esa pandemia. Él había sido despedido de su trabajo en el aeropuerto de Maiquetía, había sido degradado simplemente por ser mi tío, pero había resistido de alguna manera también, lamentablemente, y que en paz descanse, lo perdimos en la pandemia y muchos de mis otros familiares directos tuvieron que verse forzados a emigrar rápidamente por lo mismo que le pasó a mi tío Exar, que en paz descanse, o a mi tío preso en Dirección General de Contrainteligencia Militar o la persecución directa producto de la inteligencia de la dictadura. No, pues, la pregunta justamente venía por eso, por todo el tema de la persecución, porque ahí, más allá de la persecución, también es la tortura, como usted bien lo mencionaba. Debe ser bastante feo y obviamente, no sé, escabroso, porque de hecho ustedes tienen un centro de detención en pleno centro de Venezuela, ¿no? Que hoy, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es El muy... helicoide. Exactamente. ¿Se Es sabe uno de cuántas los centros personas hay de tortura. detenidas? ¿Se sabe Hay cuántas más de personas 300, hay detenidas? hay más de 300 presos políticos. Perseguidos hay miles. En el exilio hay decenas de miles, me atrevo a decir en este momento. Pero aquí lo tenebroso de esto, lo escabroso, como tú decías, es precisamente que mientras estamos conversando está pasando. Insisto, la ONU hace 2 días relató electricidad en tus genitales, lo que llaman el bolseo, es decir, te colocan una bolsa en la cabeza. Por cierto, así asesinaron a Fernando Elván hace ya 3 años en Venezuela. Es decir, mira, está sucediendo en este momento, no es una película en blanco y negro. A veces cuando la gente habla de dictaduras, evoca o se imagina una película en blanco y negro, algo del siglo pasado. Eso está pasando en este momento en la mitad del continente, cuando, atención con esto, vemos también a presidentes en la región relativizar con esto. Pasó con Alberto Fernández. Exacto, eso le vamos a Mira, consultar. ¿Qué opina usted de las relativizó. declaraciones del presidente de la Argentina, Alberto Fernández? Mira, son vergonzosas. En pleno siglo XXI, ponerse del lado de un dictador simplemente por afinidad ideológica. No está por encima de la defensa de los derechos humanos, no está por encima de la dignidad del ser humano en este momento. Y no le pido que se ponga del lado de un partido político u otro, del lado de Juan Guaidó o de otro político. No, eso no es lo que estamos pidiendo los venezolanos. Estamos pidiendo que se pongan del lado de la dignidad del ser humano. Es decir, no es cuestionable un informe
de la ONU y antes de eso la Corte Interamericana y en este momento también en simultáneo la Corte Penal Internacional. Ustedes los argentinos saben lo que es atravesar una brutal dictadura, lo que significa el miedo de la persecución, el terror de la tortura en simultáneo. Y no estamos hablando de un régimen anterior, estamos hablando de lo que pasó esta semana, ayer, para ser específico, cuando un joven estudiante, por reclamar sus derechos, por cierto, laborales, atención con esto, cuando se abrogan la izquierda, el tema de la defensa de las clases sociales o incluso los líderes sindicales, hay decenas de líderes sindicales en Venezuela detenidos por reclamar sus reivindicaciones laborales, por cierto. No tiene que ver con un tema de afinidad ideológica, tiene que ver con un tema no solamente de empatía con el ser humano, sino respeto a las víctimas que en este momento están sufriendo. Así que lo que necesita la región, lo que quiere sin duda los venezolanos son presidentes que abracen la idea de la democracia, que estén dispuestos a jugársela por la democracia, por la libertad y que no sea un eslogan de campaña. Hay una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace en la política y ahí es donde entra la brecha del populismo. Hay que hacer la entrega al ciudadano y es el reto que tenemos en este momento, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, me atrevo a decir. Ahora, mi pregunta, quizás un poco, no sé cómo llamarla, pero a ver, uno de acá de afuera, ¿cuánto poder tiene Maduro que no lo pueden destituir o juzgar? O sea, tanta fuerza tiene porque viene Chávez, bueno, Maduro, y es como, parece como una bola de nieve que no para. No sé, usted desde el exterior, ahora desde Miami, exiliado y demás, se están reagrupando, tratando bueno, de tratar de que sea una democracia normal como cualquier país del mundo. Sí, lo que pasa en Venezuela es un proceso en curso. Mientras conversamos, el 22 de octubre en Venezuela hay una primaria. Y cuando hablamos de primaria, a lo mejor podemos evocar en una democracia con instituciones débiles, pero democracia todavía, una votación, quien tiene más votos. En Venezuela no es tan sencillo, lamentablemente. En Venezuela, cuando hablamos de primaria, hablamos de movilización, de organización, de legitimación del liderazgo, de convocatoria del ciudadano a participar en una zona segura, digamos. Porque mira lo que le pasó a este estudiante, Álvarez, perdió un ojo por protestar, torturado. Entonces, cuando hablamos de esta primaria, estamos convocando a los ciudadanos a una zona con menos riesgo, para que puedan expresarse, para que puedan ejercer mayoría. Entonces, estamos haciéndolo en este momento, reagrupándonos, reorganizándonos, buscando no solamente legitimidad que da el ejercicio de tus derechos, porque el voto, en el caso de Venezuela, tenemos que verlo como un derecho, como el ejercicio de un derecho, no como una concesión que nos da la democracia. Y atención con esto, mira, la democracia siempre está en juego. Si algo lo demostró es el caso venezolano. Nuestra generación pudo haberlo visto como una herencia, ¿no? Como algo que teníamos y estaba ahí para que todos hiciéramos o lo utilizáramos ese bien que es de todos. No, tenemos que cuidarlo, tenemos que abonar en él, tenemos que generar los contrapesos y eso significa hoy ese reagrupamiento que tenemos en Venezuela el próximo 22 de octubre, que es una primaria donde están participando casi más de 10 candidatos incluso, partidos políticos, líderes sociales, y un poco desde hoy, desde mi rol, desde lo que estamos fuera del país, es buscar cómo protegemos a esos que están arriesgando el pellejo, la vida. Y lo digo con propiedad, porque estuve ahí en esa posición y toda mi vida, pero intensamente los últimos 4 años, obviamente, como presidente interino. Y es lo que tenemos que procurar los que estamos hoy fuera de Venezuela. ¿Siente el mismo apoyo de la administración de Biden que con Donald Trump? Mira, hay una aproximación a la solución, que es el rescate de la democracia. Obviamente hay estilos distintos, hay mecanismos distintos, pero continúa una aproximación clara que solamente con la democracia, es decir, solamente estabilizando no solamente de Venezuela, sino la región, puede haber una solución al conflicto. Han habido unas voces que quieren hacer ver que las sanciones son la crisis que hay en Venezuela. No tienen nada que ver con las sanciones, son previas. La crisis previa a las sanciones. La sanción simplemente es una herramienta adicional para hacer responsable a estos dictadores, no solamente Maduro, Ortega, Putin,
Y eso nos lleva a una reflexión adicional. No solamente la administración Biden, la administración Trump, Europa, Canadá, Reino Unido. Mira, ¿qué herramientas tenemos para frenar este tipo de dictaduras? Tú preguntabas, por ejemplo, porque Maduro sigue ahí. Pero no solamente es Maduro, es Ortega, es Díaz-Canel y el régimen de los Castro, es lo que está pasando y la tentación que existe en este momento en Bolivia, es lo que sucede en Bielorrusia, es lo que sucedió en Myanmar y el retroceso que tuvieron. Es decir, los movimientos prodemocráticos en el mundo han visto reveses importantes en los últimos 17 años. Así que también tenemos que ver qué mecanismos tenemos para contener, para frenar a estos dictadores y en el caso de Venezuela equiparar la cancha. Mira, como estamos en el terreno de juego, y voy a hacer una metáfora que conocen bien los argentinos, y si para jugar fútbol necesitas algunas cosas, necesitas una cancha, obviamente, necesitas un balón, necesitas un equipo, un árbitro, unas porterías, y pareciera trivial lo que estoy diciendo, ¿no? Pero necesitas eso para poder, y si es a nivel competitivo, bueno, muchas otras cosas, entrenamiento, práctica, coach, etcétera, Y promoción ante incluso. todo, Juan, y ante todo reglas claras de juego y que no se Sin cambien. duda, que sean las mismas. Entonces, Exacto. imagínate un juego de fútbol donde el terreno esté inclinado, donde tu balón no sea un balón sino una piedra, donde cuando ya lograste consolidar tu equipo, el contrario decide a quién inhabilitar, como el caso de Venezuela, y si no lo puede inhabilitar, lo mete preso, lo tortura, lo persigue o lo saca del terreno de juego, donde el árbitro está comprado. Y esto es lo que pretenden estas dictaduras, achicar la cancha del contrario y la de ellos, obviamente dominarla, inclinarla cada vez más, poner bombas en el terreno si es posible para el contrario. Así que lo que tenemos que hacer es buscar esos espacios de ampliar la cancha, de nivelar el juego. Y ahí la comunidad internacional tiene un rol importante. Por eso es tan grave porque un presidente de la República y de un país como Argentina, en vez de ayudar a nivelar la cancha, la inclina más a favor de la dictadura. Cuando, digamos, como decimos en Venezuela, se hace el loco con las violaciones de derechos humanos, con la tortura, con la persecución. Eso no beneficia ni a la democracia, ni mucho menos a la libertad, ni a equiparar el juego, porque de nuevo, lo que nosotros queremos es una elección competitiva para poder, digamos, jugar el juego de la democracia, con las herramientas que tenemos, que son muy pocas, debo decirlo también, versus el secuestro del Estado por parte de una dictadura. Hace unos días atrás hizo una carta a los congresistas de los Estados Unidos. Me gustaría que nos pueda resumir un poquito qué es lo que le pidió o qué es lo que le dijo en esa carta. Mira, precisamente una congresista en los Estados Unidos publicó o comunicó a través de sus redes sociales, producto de una entrevista que le hicieron, que la crisis migratoria tenía que ver un poco con las sanciones impuestas durante la administración Trump, haciendo referencia al caso de Venezuela. Esta es una sobresimplificación del conflicto muy grave, porque de nuevo, exculpa a la dictadura. Es decir, le quita la responsabilidad que tiene completa el régimen de Maduro. Y volviendo al terreno de juego, bueno, es como si los espectadores del juego le dijeran al árbitro, mira, no apliques las reglas o las herramientas que tienes para tarjeta amarilla, porque la verdad la sanción, mira, es una tarjeta amarilla. No pretende en sí mismo cambiar un régimen, sino hacer responsable a los regímenes como el de Ortega, como el de Maduro, como el de Putin, de sus crímenes. Entonces, por eso le escribí directamente a la congresista, dándole información. Mira, Michelle Bachelet dijo que es previo a las sanciones de emergencia humanitaria compleja. La ONU habla claramente en su informe de Naciones Unidas, de Fact-Finding Mission, de lo que representa la tortura en Venezuela. Que cuando tú hablas con un migrante, con un refugiado, te dice sus razones para salir y tiene que ver principalmente con el desastre generado por Maduro, que los venezolanos responsabilizan directamente a Maduro como principal causa de la crisis en Venezuela, que tenemos que aproximar el tema migratorio desde una perspectiva humana, no desde una perspectiva simplemente política, que tiene que ver obviamente, porque tiene que ver con una crisis sin precedentes enclavada en el medio del continente. Entonces yo creo que la aproximación al tema migratorio tiene que ser humano, tiene que ser empático, tiene que ser desde el origen de la crisis y no
simplemente es una perspectiva doméstica, porque de nuevo, el juego está en curso. Atención con esto. Es decir, cuando estamos hablando aquí, ese juego por la democracia, vital para millones, cuando digo vital es de vida o muerte, para millones, o sea, no podemos desde la grada, de alguna manera, amenazar a los que están, no amenazar, pero desnivelar más la cancha, sino tratar de ayudar cada vez más a que sea una acción que nos pueda llevar a un resultado. Y hago una consulta. En la Argentina estamos también por tener nuestras elecciones en muy breve tiempo. Uno de los candidatos, Javier Milei, una de las propuestas, se basa su propuesta en que todo lo que existe en política, la casta política, hay que sacarla porque es la ruina del país. ¿Qué piensa usted de eso? ¿No? ¿Esto no lo considera un discurso apropiado dentro de una democracia? Se perdió el sonido, ¿eh? Sí, Ay. disculpa. No, fíjate. Yo creo que la estructura política tiene una razón de ser. Yo entiendo muy bien el discurso del candidato Milei, y lo puedo llegar a entender de alguna manera, ¿no? Hay un gran hueco de descontento hoy en la ciudadanía, cuando no hay una respuesta oportuna a sus necesidades, a sus problemas, y también una perspectiva desde el ciudadano a querer las cosas resueltas de inmediato. Y eso está bien, porque es tu necesidad de hoy. Si tú no tienes electricidad, si tu colegio no funciona, el de tus hijos, peor aún, mira, tú necesitas respuestas. Y durante mucho tiempo en América Latina, no solamente en Argentina, el delivery, digamos, la entrega, ha sido muy lenta o ha sido deficiente. Entonces, yo lo que creo es que la estructura política tiene una razón de ser. Las instituciones tienen una razón de ser. Y lo digo por el caso de Venezuela. Cuando uno escucha discursos anti todo, en el caso de Venezuela lo escuchamos en el 98. Y no estoy comparando de ninguna manera al candidato Javier Milei, que tiene unas ideas radicalmente distintas, obviamente, de lo que fue Hugo Chávez en su momento. Pero nosotros tenemos que tener claridad que el estamento político, las instituciones, la independencia de poderes sí son centrales. Y que la transparencia, la rendición de cuentas tienen que ser central también. Entonces, el tema no es el discurso de Javier Milei, el tema es lo que nos trajo hasta aquí, lo que trajo a Venezuela al 98. Y hay que hacer una profunda reflexión de todos los grupos políticos, de los líderes, de mi persona incluso, de lo que fueron los últimos 4 años de gobierno interino, porque la democracia, y este es uno de los temas importantes, también tiene que ser no solamente atractiva para el ciudadano, tiene que congeniar con sus ideas, sino también con sus aspiraciones, con sus problemas, con sus soluciones. Así que lo que sí llamo es a siempre proteger y defender las instituciones. Lo que falló en Venezuela fueron las instituciones. No soportaron el embate populista de la dictadura. Así que las ideas que profesa Javier Milei de libertad económica, etcétera, mira, todos tendríamos que coincidir, obviamente, con esto, pero en la vida y en política las formas también importan, y sobre todo la defensa de las instituciones son centrales para la libertad, por cierto, y en definitiva la democracia. Juan, acá lo está escuchando atentamente y también se me venía a la mente el tema de, usted dice lo que también falló en Venezuela, entre tantas, bueno, decisiones erróneas no me llama llamarlo presidente, sino dictador, también la alianza con Irán que tiene Venezuela y todos los negocios que se manejan. Usted viéndolo de afuera, obviamente, ahora desde Estados Unidos, ¿lo ve que se profundizan cada vez más estos negocios y que es muy dependiente Venezuela a Irán? Mira, si no solamente Irán, a Rusia, Maduro intenta buscar dinero en todos lados para sostener su régimen. Entonces, esto tenemos que verlo con mucha atención. ¿Financia Maduro, Maduro con la guerra de Rusia? O sea, trata de... indirectamente, porque durante mucho tiempo ha enviado petróleo a Rusia, durante mucho tiempo ha pagado con mineral
de Venezuela, entonces indirectamente sin duda. Y también se benefició directamente de Rusia para utilizarlo para saltar las sanciones impuestas por la Unión Europea y por los Estados Unidos. Entonces estos regímenes se retroalimentan entre sí sin ningún tipo de escrúpulos. Lo hemos visto en América Latina, el denominado Foro de Sao Paulo en su momento. Utilizaron la palabra pueblo solamente para introducirlo en el discurso, pero simplemente se beneficiaron de eso. No era para poner y empoderar realmente al ciudadano, no era para generar libertades a nuestros pueblos, para interconectarlos realmente, sino para beneficiarse de ellos. Mira, el famoso caso de la maleta que envió Chávez a los Kirchner en su momento para financiar. ¿Qué más injerencia que eso? Es decir, dinero de fondos públicos venezolanos para financiar una campaña política en un país como Argentina. Eso han hecho miles de veces, no solamente en Argentina, sino en todo el continente. Así que un país como el caso de Venezuela, que tiene vínculos estrechos con la criminalidad internacional, con regímenes como el de Rusia, hay que prestarle mucha atención. Un problema muy delicado para no solamente los venezolanos, sino para todos. Y de nuevo, para nosotros la necesidad de que nos ayuden a equiparar la cancha, a nivelar el terreno para poder contener a un régimen sin escrúpulos que asesina, tortura, persigue y lo hace ante la mirada del mundo entero, o peor, la anuencia de presidentes como el caso de Alberto Fernández. ¿Pudo tener contacto con Lula de Brasil? ¿Cuál es, no sé si en algún momento pudo hablar, y cuál es el apoyo de los países de América Latina? Bueno, exceptuando Argentina, lamentablemente, porque bueno, la dirigencia política apoya a Maduro. Mira, recientemente no. Mi interacción este año con el presidente Lula ha sido muy áspera, digamos. Las declaraciones que ha proferido han sido muy duras y no estamos ni siquiera a título personal, porque la figura del presidente interino es una figura que busca y procura la defensa de la democracia, una elección libre en Venezuela, la defensa de los derechos humanos. Entonces, cuando se ataca a alguien, que ejerce un cargo público, no se ataca a la persona, se ataca precisamente a la institución que representa, y eso ha socavado el proceso democrático en Venezuela. Y también, ojo, el caso de Lula no solamente ha sido con el tema Venezuela, lo hemos visto relativizando incluso la guerra en Ucrania. Así que ojalá su aproximación al tema Venezuela sea más humana, sea más de cara a la defensa de los derechos humanos, a la Amazonía. Atención con esto. En Venezuela se han registrado el doble, por ejemplo, de quemas de lo que ha registrado Brasil. Pero eso poco se habla. De nuevo, no puede ser por una finalidad ideológica la que se enfrente a derechos fundamentales. También recordemos, bueno, que muchos países, tanto del mundo como de Latinoamérica, lo han proclamado a usted como presidente, lo han reconocido como presidente a usted, y además que es importante que usted es la persona más joven con ocupar justamente este dicho cargo de presidente interino actualmente. La verdad bueno, es también un mérito de usted, de toda la lucha que representa al pueblo venezolano. ¿Y cómo lo tratan en los Estados Unidos? O sea, muchos venezolanos se le acercan, bueno, ahí un poco contado, argentinos, y el gobierno de los Estados Unidos, o sea, trata de, bueno, obviamente de incentivarlo como a volver a Venezuela con más, no sé, con más garra, como para poder sacar a Venezuela adelante. Mira, ha sido una interacción muy hasta conmovedora de alguna manera, ¿no? Porque de nuevo, no es a Juan Guaidó, es a la causa, a la lucha que hemos llevado adelante, es a la Claro, pero aspiración de es alguna la figura manera. visible hoy en día en Venezuela, sí. Exactamente, de Y uno millones a dice que es regresar. Entonces, la contraparte de Maduro, todo el mundo lo identifica a usted. un poco nuestro objetivo es ayudar, por ejemplo, si lo quieres ver desde la perspectiva doméstica de los Estados Unidos, mira, a nosotros no nos interesa que miles de venezolanos se vayan de nuestro país, todo lo contrario, queremos que regresen a ser productivos, a ser prósperos, a levantar la industria petrolera. De nuevo, solo posible en democracia. La aproximación al momento geopolítico del mundo entero, y en el caso de América Latina y todo el hemisferio, tiene que ser de rescate de la democracia. Eso genera estabilidad, progreso, seguridad jurídica, capacidad de inversión, acceso a assets fundamentales para el desarrollo del planeta entero, no solamente energético, sino también de capacidad y mano de obra instalada que podemos utilizar en la región, de desarrollo de empleo, disminución de la desigualdad en el continente,
Y de nuevo, esto tiene que ver, sí, con la política doméstica de los Estados Unidos, tiene que ver con la política en Latinoamérica, tiene que ver con la defensa de la democracia, y es un poco lo que queremos promover, no solamente desde los Estados Unidos, sino para poder regresar de manera segura a nuestro país. Juan, le hago dos últimas preguntas. Mi lado, por un lado, justamente hablando del tema regional, si considera que la administración, el gobierno de Petro, complica aún más el proceso, que se llega a un proceso democrático dentro de Venezuela, y por otro lado, sabiendo que estamos viviendo la crisis humanitaria más grande que ha tenido Latinoamérica a partir de lo que sucede en Venezuela, si desea dejarle un mensaje a todos sus compatriotas que están en el exilio. Mira, Petro ha formado parte de este auspiciamiento, ya casi directamente, del régimen de Maduro, una especie de lavado de imagen, ¿no? que lo hace más grave aún. Y además, con un interés adicional, ha designado a Maduro como parte del proceso de mediación de paz en el caso de Colombia, y lo hace por una razón: el ELN y la disidencia de la FARC tienen territorio seguro en Venezuela. Es decir, adicional a todo lo que hemos comentado, Maduro ha generado un espacio de distensión para el terrorismo regional en el caso de la región, lo cual es gravísimo. Y eso, de nuevo, nos desnivela la cancha, nos cierra espacios democráticos y no apunta a solucionar el conflicto. Porque mientras en Venezuela exista territorio seguro para el terrorismo regional, no se va a resolver el tema de la crisis en Colombia, sino va a ser algo recurrente, sobre todo cuando tienen fuentes de financiamiento casi limitadas en el caso de Venezuela. Y mira, para los venezolanos que estamos por el mundo en este momento, con la añoranza de nuestro país, con el deseo de regresar, pero también de estabilizarnos de alguna manera y llegar, de buscar identidad, lo mejor que podemos hacer es seguir alzando la voz, mantener la esperanza viva de que hay gente en Venezuela resistiendo, gente buena que puede seguir adelante, y sobre todo que se puede hacer una diferencia muy poderosa siempre que alineemos todas esas voces. Ahora, también sé que tienen que llegar, que quieren estabilizarse, buscar empleo, tener identidad. También lo mejor que podemos hacer es decir la verdad de lo que pasa en Venezuela, y con esto concluyo. Cuando un presidente relativiza lo que pasa en Venezuela, también le hace daño a ese migrante, porque distinto es que esté en situación de refugio producto de una dictadura a que, como tú me hacías la pregunta al principio, bueno, Venezuela, entre comillas, se arregló, cosa que es una falacia, es un aparato de propaganda para tratar de lavar la cara, cosa que obviamente se desechó porque la realidad es mucho más grande que cualquier propaganda que pueda hacer la dictadura en materia migratoria, como lo denunció el mismo Petro, por cierto, en Naciones Unidas. Ahora, la gran diferencia es que ellos culpan a las sanciones. Antes culpan al bloqueo del caso de Cuba. No, la culpa es de la dictadura. Basta de relativizar y decir mentiras con respecto al origen de la causa, insisto, simplemente por afinidad ideológica. Por Dios, diríamos en Venezuela. Tenemos que ir al centro de esto. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto. Éxitos el 22 de octubre y que la democracia llegue a nuestro país hermano. Amén. Seguimos luchando. Gracias. Gracias a ustedes.